Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a desarrollar a partir de ahora y en unos minutos los aspectos que están en relación con las lesiones que el virus, el SARS-CoV-2, produce especialmente a un nivel neurológico. La mayoría de estudios y buena parte de la atención en torno a esta enfermedad está centrada en la afectación respiratoria y la neumonía subsecuente, pero el virus tiene la capacidad de poner en marcha una respuesta hiperinflamatoria en todo el organismo y además el propio virus tiene la capacidad de infectar y de reproducirse en todos aquellos tejidos que tienen receptores de tipo AC2 y esos están repartidos por todo el organismo y muy especialmente a través de las células de revestimiento de los vasos, los endotelios vasculares, de tal manera que el organismo entero está, eh, digamos, predispuesto a recibir el efecto del virus porque hay estructuras vasculares en todo el organismo. Por eso, y muy en particular, y conforme vamos avanzando en el conocimiento de esta enfermedad, hay una serie de aspectos que reclaman atención, tanto por la importancia que tienen desde el punto de vista clínico, como desde el punto de vista a medio y a largo plazo en el seguimiento de aquellos pacientes que han superado la enfermedad y muy en particular de la afectación que desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista neuropsiquiátrico, desde el punto de vista de la salud mental, produce esta enfermedad. Es justo en este campo donde nos vamos a centrar desde un enfoque particular, que es aquel que relaciona el papel del sistema nervioso con el sistema inmune. Sistema nervioso y sistema inmune comparten una gran cantidad de funciones. Las moléculas con las que se comunican son entendibles por ambos sistemas y de la misma manera que un linfocito puede actuar exactamente igual que una neurona ambulante por todo el organismo, recogiendo información y poniendo en marcha una serie de propuestas de actuación, de la misma manera, digo, una neurona en el sistema nervioso central o estructuras del sistema nervioso periférico tienen la capacidad de recibir información de las citoquinas que son liberadas por los linfocitos. Ello nos permite concebir una relación neuroinmunitaria entre estos dos sistemas que además va a estar muy en dependencia de otros estímulos que vienen desde fuera. Aquellos que tienen la capacidad de regular los mecanismos de los que depende esta interacción neuroinmunitaria. Y estamos hablando en particular del eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es sensible a efectos que desde el punto de vista psicológico, el estrés, el miedo o la ansiedad, tienen la capacidad de regular este eje y por tanto, tanto la afectación neural como la afectación inmunitaria. Este es el punto de partida. Vamos a ver cómo lo vamos a repasar y a desarrollar a continuación. Estos efectos neuroinmunitarios de la infección por SARS-CoV-2 están siendo motivo de atención en este momento a través de diferentes ámbitos, que son los que hemos seleccionado para repasar en esta breve charla. El índice que vamos a desarrollar son estos aspectos de relación neuroinmunitaria, la patogenia del virus a la hora de infectar a los pacientes, cuáles son las manifestaciones neurológicas y las complicaciones que están asociadas a la infección, pero también las manifestaciones desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista psiquiátrico. Con ello vamos a elaborar una propuesta, un eje psiconeuroinmune respiratorio que aúna todas estas
funciones tanto desde el punto de vista fisiológico como patológico. Y vamos a concluir repasando muy brevemente algunas medidas de apoyo tanto en el ámbito de la prevención como del tratamiento. El primer aspecto es el enfoque de la neuroinmunología, que nos va a permitir el entender cómo sistema nervioso y sistema inmune están compartiendo un mismo lenguaje. Mediadores, receptores y buena parte de sus funciones están en relación entre ambos. De manera que la regulación de la inmunidad y la regulación del sistema nervioso va a depender de la interacción mutua entre los dos sistemas. Esta interacción bidireccional entre los dos ha sido bien estudiada, la conocemos desde hace ya varias décadas y tenemos informaciones tanto de los mecanismos celulares y moleculares que la componen. Lógicamente no vamos a profundizar ahora mismo en ellas, pero sí que nos vamos a quedar con la idea de que el sistema inmune tiene la capacidad de regular el sistema nervioso y el sistema nervioso tiene la capacidad de regular la inmunidad. Y ello va a resultar de especial relevancia en una enfermedad como esta en la que estamos centrados, el COVID-19. Neurotransmisores y citoquinas van a ser estas moléculas de información que son tanto producidas como interpretadas por los elementos de ambos sistemas. Quiere decir que una célula inmunitaria no solamente tiene la capacidad de producir sus propias moléculas. ¿Sí? Hola, dejo cositas. Muy bien. Bien, ha habido una pequeña interrupción que hay que cortar. Estamos en el minuto, no lo sé. Luego hay que buscarla. Bien, estábamos diciendo que ambas células inmunes y células neurales tienen la capacidad de producir tanto citoquinas como neurotransmisores. Y lo decimos bien, es decir, un linfocito tiene la capacidad de producir una gran cantidad de neurotransmisores y eso es lo que permite que este efecto desde una célula dendrítica, desde un linfocito T, haga enviar mensajes a células gliales o a neuronas que permiten esta interacción. Y de la misma manera, neuronas o células gliales van a tener un efecto importante tanto de secreción, de interacción a través de neurotransmisores y citoquinas sobre diferentes subpoblaciones inmunitarias, células plasmáticas, macrófagos, dendríticas o muy en particular para nuestro interés, los linfocitos T van a responder a estos estímulos. Digo que los linfocitos T, muy en particular, tal y como vamos a ir desarrollando, van a suponer un elemento principal en esta comunicación entre sistema nervioso y sistema inmune. Las funciones de las células T no solamente corresponden a la eliminación de patógenos o de tumores o a la tolerancia, ¿verdad?, de los tejidos sanos, sino que una de sus funciones principales va a ser la regulación del sistema nervioso. Y no digamos, ahora no lo vamos a atender, pero las células T tienen también la capacidad de actuar desde un punto de vista cognitivo en la adquisición de memoria, de recuerdos y en el propio comportamiento de los mamíferos, tal y como ha sido bien estudiado, tanto de manera experimental como en el ámbito clínico humano. Linfocitos T y células dendríticas tienen la capacidad de liberar prácticamente cualquier neurotransmisor que nos podemos encontrar en el cerebro. Y entonces serotonina, norepinefrina, dopamina, acetilcolina, etcétera, son neurotransmisores producidos por células inmunitarias como los linfocitos T. Y para aquellos que queráis profundizar, vais a encontrar una gran cantidad de literatura científica al respecto
y tanto en este punto como en otros hemos incluido algunas referencias a pie de diapositiva para ampliar estos contenidos. Otro elemento que nos va a interesar destacar muy en particular en el ámbito que estamos desarrollando son aquellos linfocitos que tienen capacidades de regulación inmunitaria. Las células T reguladoras, estas células que son CD25 y FOXP3 positivas, y que tienen cantidades muy importantes tanto de dopamina como de otras catecolaminas. Esto nos va a resultar de interés porque estas sustancias que están en relación con el mecanismo de estrés y también aumentan en relación con la actividad de hiperinflamación que se pone en marcha en respuesta a la infección por el virus, digo entonces que estas células van a ser diana especial del efecto de estas moléculas. También lo son con otra función sensibles a la acetilcolina o a la serotonina, que siendo muy importantes no nos van a interesar tanto en este momento. Este es el esquema que estamos desarrollando y que nos va a servir de manera conceptual para poder avanzar. Y es que tanto el sistema nervioso regula el sistema inmune y sus diferentes subpoblaciones, y muy en particular a las células T, a las células dendríticas y a los macrófagos, y a su vez el sistema inmune tiene la capacidad de regular el sistema nervioso, y todo ello bajo el efecto de las moléculas citoquinas procedentes del sistema inmune y neurotransmisores principalmente procedentes del sistema nervioso que los dos sistemas comparten. ¿Por qué nos va a interesar tanto el destacar esta relación neuroinmunitaria? Pues porque en la base de la afectación, especialmente importante cuando hay más gravedad ligada a la infección viral, esta relación va a estar muy implicada, y no solamente esta relación, sino las anomalías de esta relación. Eso es lo que nos encontramos cuando en el curso de la vida y especialmente a través del envejecimiento, lo que nos vamos a encontrar es que las estructuras que fundamentan esta relación neuroinmunitaria, y muy en particular el eje hipotálamo hipofisario adrenal, van a ir perdiendo su función debido al proceso normal de inmunosenescencia y de deterioro del sistema nervioso. Los corticoides, que están en la relación de este eje con diferentes campos, desde la inhibición del sistema inmune, del crecimiento, la reproducción, la alteración del comportamiento o el efecto metabólico que está ligado al mismo, va a estar también en dependencia o va a actuar también a la hora de desregular la respuesta inmune desbocada que se va a poner en marcha por la infección viral. Lógicamente, el sistema inmune de una persona adulta o de una persona que ha desarrollado fisiológicamente el sistema no va a ser igual que el de un bebé o un niño pequeño cuyo sistema inmune está en proceso de maduración, ni tampoco va a ser el mismo que el de una persona mayor en etapas avanzadas de la vida. La importancia que eso tiene para nosotros es que conforme los linfocitos T, muy en particular, van a ir envejeciendo, ellos van a perder la función de regulación de la respuesta inflamatoria, tanto crónica como aguda. Y eso explica que el riesgo de que las personas mayores sufran síntomas clínicos graves tras la infección por el virus del SARS-CoV-2 va a estar explicado por este fenómeno. Esta hiperactivación
de este eje hipotálamo hipofisario adrenal es común durante el envejecimiento. Probablemente no tendría que ser, digamos, de aparición sistemática, porque un envejecimiento saludable debería poder regular el funcionamiento de este eje, pero en la práctica y en el mundo occidental, la mayoría de las personas, aproximadamente el 90%, tienen un envejecimiento escasamente saludable, que conlleva, pues desde la pérdida neuronal de algunas de estas estructuras neurales que van a regular el mecanismo, la disminución y la disfunción de los receptores que regulan la secreción de los corticoides y a su vez también la disminución de la regulación del propio sistema inmune de una manera directa. Esto no solamente afecta a enfermedades infecciosas, virales o bacterianas, sino que está también en relación con enfermedad neurodegenerativa o incluso también con la aparición de tumores en etapas avanzadas de la vida. Por ello, el hecho de mejorar el funcionamiento de todo este eje neuroinmune endocrino, habría que añadir este sistema endocrino también, va a dar base al tipo de envejecimiento y al estado de salud y enfermedad que nos vamos a encontrar en estos estadios. Con esta idea, vamos a revisar de una manera ya mucho más específica, más directa, la patogenia de este virus, de qué manera es capaz de producir un mecanismo no solamente de infección del epitelio respiratorio, sino, como estamos diciendo, la infección en otros tejidos que tienen también el receptor que utiliza el virus, este ECA2, que no solamente nos vamos a encontrar en las células alveolares del pulmón, sino que nos vamos a encontrar muy en particular en la corteza cerebral, pero también en el tracto digestivo, en el riñón, en la vesícula biliar, en los testículos, en la glándula suprarrenal y especialmente en las células endoteliales de revestimiento. La afectación de estos tejidos, muy en particular del tejido cerebral, es el que nos va a explicar por diferentes vías las alteraciones neuropatológicas que están asociadas a esta enfermedad. Tanto la encefalitis, por invasión directa del sistema nervioso central por el virus, como un espectro amplio de encefalopatías que veremos después, en donde no hay evidencia de invasión directa del sistema nervioso central por el virus, sino que va a responder al efecto más inespecífico de la respuesta inflamatoria que el virus es capaz de poner en funcionamiento. Queremos destacar este punto, el hecho de encontrar este receptor en las células endoteliales de revestimiento del corazón y de las arterias de todo el organismo, incluyendo la barrera hematoencefálica y otras estructuras vasculares del intestino, de los riñones o de cualquier otro órgano. Lo queremos destacar porque va a ser este efecto, esta endotelitis, la inflamación de las células endoteliales por el virus, las que van a contribuir de una manera importante al colapso multiorgánico, a una gran cantidad de alteración funcional de diferentes órganos que a través de la lesión de sus estructuras vasculares nos vamos a encontrar. Y así, la insuficiencia cardíaca, el síndrome patorrenal, la coagulopatía o el estado trombótico que va a ir asociado a lesiones isquémicas y a necrosis, ya sea en el pulmón o ya sea en el cerebro u otros órganos, va a estar en relación muy en particular con la invasión viral de estas células endoteliales y a destacar tanto eventos cardiovasculares como cerebros vasculares isquémicos que están en relación con esta afectación. Así ha sido estudiado y así ha sido demostrado por
diferentes autores. Así se ha aportado a través de estudios post-mortem y en particular dentro del sistema nervioso central es posible en este momento conocer la tendencia del virus por afectar algunas estructuras en particular. A nosotros nos van a interesar los mecanismos que están en relación con la afectación del tallo cerebral, con aquellas estructuras que dependen de ese eje hipotálamo hipofisario adrenal y también la afectación del bulbo olfatorio. ¿Cómo tiene la capacidad el virus de ingresar dentro del sistema nervioso central? Pues básicamente a través de estos dos mecanismos, o bien a través de una diseminación retrógrada, ya sea hematógena o neural, desde la mucosa nasal y respiratoria infectada, o a través de las terminaciones nerviosas pulmonares, y esas son vías que el virus puede utilizar para llegar al cerebro. En el caso de la entrada hematógena, el virus puede infectar las células endoteliales de la barrera hematoencefálica y romper el efecto protector de la barrera hematoencefálica a través de la inflamación de las células del endotelio. Y por otra parte, el virus también puede infectar células del sistema inmune, macrófagos muy en particular, que entonces van a ver facilitada la entrada a través de una barrera hematoencefálica lesionada en el tejido cerebral. Las complicaciones principales neurológicas que nos vamos a encontrar de la infección por el virus son muy elevadas entre aquellas personas que sufren una enfermedad grave y pueden ser atribuidas, tal y como estamos mencionando, a dos amplias situaciones desde el punto de vista clínico. Una, a la infección primaria del tejido cerebral por el virus a través de la neuroinvasión directa. Esta es una situación que ha sido demostrada en casos no raros o excepcionales, pero digamos que no es lo más habitual. Mientras que lo que es posible demostrar de una forma generalizada en estudios post-mortem o en la mayoría de los pacientes es el efecto que una hiperinflamación sistémica, una inflamación, una respuesta muy acentuada del sistema inmune al efecto que el virus produce y en el que los sistemas de regulación inmunitaria no están funcionando generalmente por ese proceso de immunoaging, de envejecimiento de los sistemas de regulación inmunes y de inflamación, pues bien, esa respuesta hiperinflamatoria que está provocada por la inmunidad innata, que altera la función endotelial, tal y como hemos mencionado, que altera la barrera hematoencefálica, que activa las vías de señalización inmunes innatas en el sistema nervioso central y que induce autoinmunidad, todo ello va a explicar de una manera mucho más importante que la infección directa por el virus, la afectación neurológica que es posible encontrar en esta enfermedad. ¿Cuáles son estas manifestaciones neurológicas? Insisto en compartir algunos estudios para que aquellas personas que tengan interés en profundizar en ellos tengan referencias recientes, tal y como nos ofrecen estos autores, que de una manera resumida podemos encontrar en este resumen de trastornos neurológicos asociados a la infección. En primer lugar, como estamos diciendo, procesos inmunoinflamatorios, esta respuesta que acompaña a la enfermedad y que va a producir lesión en otros órganos también, en el hígado, en el riñón y también en el cerebro. En particular ha sido destacada esta situación
una encefalomielitis diseminada aguda que responde también a esta situación, igual que la desmielinización similar a esta encefalomielitis diseminada que ha sido encontrada por diferentes estudios. De una manera menos frecuente, casos parecidos a una esclerosis múltiple, una neuritis óptica y diferentes tipos de encefalitis, también posinfecciosas o parainfecciosas, conforman el cuadro completo de complicaciones neurológicas que nos podemos encontrar en esta enfermedad. Aquí tenemos un cuadro resumen con todas estas condiciones, el tipo de presentación, la manera de establecer el diagnóstico y su patogenia. Y como es posible observar, desde encefalopatías, encefalitis viral, meningitis, el shock, el cuadro de anosmia y de ageusia, que es bien reconocido y característico de esta enfermedad, la encefalomielitis o el síndrome de Guillain-Barré y la lesión muscular. Todas ellas han sido bien descritas y recogidas como formando parte del cuadro que vamos a ver de una forma muy resumida y muy esquemática en esta diapositiva, que es suficiente para poder hacernos una idea, sin entrar específicamente en los detalles de cada una de estas condiciones, de cómo la infección es capaz de producir diferentes estímulos lesionales que quedan resumidos así. En primer lugar, la afectación sistémica, que va a estar en relación muy en particular tanto con la endotelitis y la coagulopatía y la inflamación. En segundo lugar, la posibilidad de la invasión directa del sistema nervioso central por el virus, que como hemos dicho, está en relación con una alteración muy importante desde el punto de vista clínico, con muerte neuronal, isquemia, etcétera, y que nos vamos a encontrar en la encefalitis y en la meningitis viral especialmente. Pero no solo el sistema nervioso central, sino que también el sistema nervioso periférico y el sistema muscular van a poder ser afectados, y aquí nos vamos a encontrar desde neuropatías periféricas hasta lesiones musculares diversas. Y finalmente, la etapa posterior al cuadro agudo de la enfermedad, en la etapa posinfecciosa, vamos a poder encontrar una serie de situaciones clínicas mediadas por el sistema inmune como una especie de respuesta de autoinmunidad, y aquí vamos a poder encontrar situaciones como el síndrome de Guillain-Barré o esta encefalomielitis y diferentes situaciones de desmielinización. Todo esto es lo que conforma el cuadro clínico en relación con la infección por el SARS-CoV-2 que está ligada a la enfermedad neurológica. Este autor y un grupo muy amplio de colaboradores han resumido en estas 5 principales categorías los síndromes neurológicos asociados a la enfermedad. En primer lugar, las encefalopatías suelen acompañarse de delirio y psicosis, y no hay anomalías en el líquido cefalorraquídeo o en la resonancia magnética, a pesar de que el cuadro clínico puede resultar muy evidente. En segundo lugar, síndromes inflamatorios del sistema nervioso central, que incluyen principalmente encefalitis, tanto parainfecciosas como posinfecciosas, como ya hemos comentado. En tercer lugar, situaciones clínicas dramáticas con shocks ictus isquémicos que están asociados al estado protrombótico y que resultan muy graves, tienen un mal pronóstico y son difíciles de tratar. En cuarto lugar, trastornos neurológicos periféricos, más importante probablemente es el síndrome de Guillain-Barré, y luego hay un grupo amplio de trastornos centrales que han sido descritos y agrupados
en este quinto apartado. Para hacernos una idea de diferentes situaciones clínicas, hemos seleccionado algunos casos clínicos reales. Este, por ejemplo, de esta mujer de 55 años, que ya podemos adelantar que ha sufrido una encefalopatía parainfecciosa aguda con psicosis. Esta mujer, sin antecedentes psiquiátricos, ingresa con antecedentes desde hacía 14 días de fiebre, tos, dolores musculares, disnea, anosmia y hipogeusia, un cuadro muy característico de esta enfermedad. Requiere un tratamiento mínimo de oxígeno y 3 días después es dada de alta. Pero al día siguiente vuelve a empeorar y su esposo es el que informa que presenta un cuadro confusional, que se comporta de manera extraña, está desorientada y hace un comportamiento ritual, se pone y se quita el abrigo de forma repetida y hace otro tipo de cosas, incluyendo alucinaciones visuales, ve leones y monos en su casa, alucinaciones auditivas, delirios persecutorios, incluyendo un delirio de Capgras, algún familiar en el que confunde este cuadro clínico de socias, estas percepciones erróneas delirantes, sistematizadas, complejas, etc. Presenta también un comportamiento agresivo intermitente, tanto con el personal del hospital como con su familia, y estos síntomas psicóticos van a persistir después de que mejore la desorientación. Tanto la resonancia cerebral como el electroencefalograma y la punción lumbar resultan normales. Y el curso clínico fluctúa a lo largo de 3 semanas, va mejorando lentamente y recibe un tratamiento para la psicosis con el haloperidol y risperidona. Veamos otro caso. En este caso, un cuadro de encefalomielitis grave con hemorragia. Se trata de un hombre de 52 años con una historia de 10 días de tos, fiebre, disnea y mialgia. Al ingreso se encuentra hipóxico y se inicia ventilación no invasiva. Los cambios en la radiografía de tórax son típicos de COVID y la PCR es positiva. Los requerimientos de oxígeno van aumentando, esto ocurre en muchos pacientes hasta que requiere intubación mecánica, y el día 17, ya ingresado en UCI, presenta un nivel de conciencia alterado, se muestra hiperrefléxico, muestra clonus en los miembros inferiores y la resonancia magnética cerebral muestra cambios bilaterales en sustancia blanca con hemorragia. Va habiendo una mejoría neurológica lenta a lo largo de 4 semanas con tratamiento de apoyo. Este es el estudio de este paciente en donde lo que podemos ver prácticamente en todas las imágenes son estas áreas similares a quistes, como si fueran quistes intralesionales, con estos bordes de difusión restringida, estos cambios hemorrágicos que podemos ver aquí más oscuros y estos agujeros negros hipointensos sin realce de contraste en la última imagen. Un tercer caso. Aquí un síndrome neuroinflamatorio, esta forma de leucoencefalopatía hemorrágica aguda en una mujer de 47 años que presenta cefalea en el lado derecho y entumecimiento de la mano izquierda después de 7 días con tos, fiebre y dificultad para respirar. El día que acude a urgencias muestra un dolor de cabeza severo y entumecimiento progresivo en el lado izquierdo y rápidamente presenta un cuadro de somnolencia, debilidad severa del miembro superior izquierda, debilidad de la pierna y pérdida hemisensorial. El TAC muestra un marcado edema vasogénico del hemisferio derecho con desplazamiento de la línea media. Las radiografías de tórax y el TAC muestra un cuadro compatible con COVID-19, así como linfopenia y elevación del dímero D. Y la resonancia magnética muestra un edema vasogénico del hemisferio derecho con áreas más pequeñas en el hemisferio izquierdo y
se hace el diagnóstico de leucoencefalopatía hemorrágica aguda. Fue tratada con corticoides de forma intravenosa y a los 2 días de tratamiento disminuye el nivel de conciencia, desarrolla una pupila derecha dilatada fija y requiere una hemicraneotomía derecha de urgencia. Posteriormente sigue siendo tratada con corticoides y es extubada a los 4 días después de la hemicraneotomía descompresiva, mejora clínicamente y va soportando peso con apoyo en el momento de la comunicación. Los hallazgos de anatomía patológica en el tejido cerebral que se recogió en el momento de la intervención apoyan el diagnóstico de encefalomielitis diseminada aguda, a pesar de que el tejido cerebral fue negativo en la PCR para el virus. Aquí tenemos las biopsias, el tejido que corresponde al cerebro de esta paciente y tal y como podemos ver, aquí en este vaso hay un acompañamiento por estos polinucleares neutrófilos y los macrófagos que estamos viendo aquí, una especie de perivasculitis, aunque el tejido cerebral, las células gliales que encontramos alrededor del vaso y la trama glial es normal. Con inmunohistoquímica, este es un marcaje de CD68 que nos permite poner de relieve la gran cantidad de macrófagos que están infiltrando el tejido. Y en tercer lugar, el estudio de la proteína básica de mielina, que muestra áreas con restos de mielina focal en el interior de los macrófagos. Está aquí señalado con estas flechas, de acuerdo con la degradación de la mielina que va siendo fagocitada por los macrófagos en ausencia de daño neuronal axonal. Y un cuarto caso, de nuevo, son todos casos importantes, casos graves. Aquí el de un accidente cerebrovascular isquémico con embolia pulmonar en un hombre de 58 años que presenta afasia de inicio agudo, debilidad del lado derecho después de 2 días de letargo y tos. Al ingreso está somnoliento y el TAC cerebral muestra un trombo proximal de la arteria cerebral media con infarto territorial y efecto de masa local. La angiografía por TAC que vamos a ver a continuación muestra una embolia pulmonar que se trata de forma conservadora con heparina. El estado es crítico en periodo hiperagudo con niveles fluctuantes de conciencia y con taquicardia, con un dímero D muy elevado, de 80.000, que se va reduciendo poco a poco y después de 7 días de anticoagulación, que es la parte principal de tratamiento en una situación de este estilo. El paciente es dado de alta a una unidad de rehabilitación el día 8. Y aquí tenemos las imágenes. La angiografía pulmonar, y ahí está señalado el émbolo en la arteria pulmonar, tanto derecha como izquierda. Las imágenes que hay a continuación, cerebrales, muestran la afectación importante de los ganglios basales izquierdos y territorio cortical de la arteria cerebral media izquierda y la transformación hemorrágica aquí en los ganglios basales y un trombo intravascular en una rama de la arteria silviana cerebral media. En conclusión, la correlación de la histopatología que ha sido comunicada tanto en estudios biópsicos como especialmente en estudios post-mortem, en estudios autópsicos, muestran las características de patología vascular y similar a esta encefalomielitis diseminada aguda con la presencia de macrófagos y de una manera variable lesión axonal, presente o no. Una panencefalitis linfocítica con meningitis y cambios inflamatorios perivasculares, donde encontramos polinucleares neutrófilos propios de la afectación aguda y macrófagos, y la afectación del tronco encefálico con pérdida neuronal
en pacientes que han tenido un cuadro importante, generalmente que les ha conducido al fallecimiento. Y al igual que en estos casos, los casos de síndrome de Guillain-Barré apuntan a un mecanismo autoinmunitario posinfeccioso, tal y como ha sido desarrollado en algunos artículos que hemos recogido, especialmente significativos en este área y que están aquí. Junto al efecto neurológico está la afectación psicológica y la afectación psiquiátrica que acompaña estos cuadros. Lo hemos visto ya en algunos de los pacientes que hemos referido, y esta parte, la afectación psiquiátrica que está en relación con la enfermedad, es de especial importancia porque nos vamos a encontrar que en la evolución de estos pacientes, y son ya muchos casos los que hay por todo el mundo, van a estar asociados de forma evolutiva, con lo cual no solamente nos los vamos a encontrar en las fases agudas de la enfermedad, sino también de una manera posterior. Y entonces casos de depresión, enfermedad bipolar, trastorno de estrés postraumático en relación directa con la enfermedad como con los tratamientos, las personas que están ingresadas en UCI, etcétera. Casos de psicosis, epilepsia o incluso enfermedad de Alzheimer están en relación con este cuadro. Las secuelas que nos vamos a poder encontrar, además de neurológicas, psiquiátricas y cognitivas, son muy elevadas y han sido estimadas alrededor de un 60% en aquellos pacientes de la enfermedad. Y a destacar el cuadro de depresión y de trastorno de estrés postraumático que acompaña a esta enfermedad, también el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de pánico. Como vemos, y en esta manera de relacionar sistema inmune y sistema nervioso, lo que se establece es una especie de círculo vicioso en donde la infección por el virus origina un cuadro de estrés postraumático que a su vez es capaz todavía más de deteriorar la respuesta inmune normal. Esto y esta inmunodepresión contribuye todavía más a la susceptibilidad a la propia infección por el virus, con lo cual se establece este círculo vicioso que explica la interrelación de síntomas neurológicos, psicológicos e inmunitarios que acompañan la enfermedad. Decimos que es muy importante el cobrar conciencia de la importancia que tiene esta parte clínica, porque el aumento del número de casos en todo el mundo, no solamente con estos síntomas neurológicos, sino con las enfermedades psicológicas asociadas, van a representar un motivo de atención preferente en los próximos meses y en los próximos años. Enfermedades de salud mental y trastornos afectivos como la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, pero también la ansiedad, fobia, trastorno de pánico, etcétera, que están muy en relación con esta enfermedad y que no solamente tienen la capacidad de afectar a personas con, digamos, con alguna enfermedad preexistente en este sentido, sino que también personas sanas, pero con síntomas de ansiedad, de preocupación, de pánico y de condicionamiento, de miedo, y que ni siquiera han tenido contacto directo con el virus, pero que sí que estamos todos inmersos en este ambiente de sobreinformación y a veces de desinformación, hacen que muchas personas vayan a desarrollar o están desarrollando cuadros psicológicos que tienen, por otro lado, el efecto de disminuir la respuesta inmunitaria y de disminuir, desde luego, la calidad de vida de la persona. Por ello, y basados en esta relación entre sistema nervioso, sistema inmune
y sistema respiratorio, pero también a través del efecto de las emociones y el estrés y la situación de miedo que acompaña a toda esta situación, nos hemos permitido proponer esta relación, este eje psiconeuroinmune respiratorio, que parte justamente de la información con la que iniciábamos esta presentación, que es que la regulación directa de las células T, de los linfocitos T, por el sistema nervioso simpático en particular, a través de moléculas como la noradrenalina, que es el principal neurotransmisor que regula la inmunidad, mediada por el sistema nervioso simpático, también la dopamina lo hace, y el papel que esta respuesta va a representar desde el punto de vista de autoinmunidad y de respuesta antiinfecciosa, antiviral y antibacteriana, es la que podemos ver representada en este esquema. El efecto de hipersimpaticotonía, ya sea a través del miedo o el estrés, o ya sea a través del estímulo que la infección produce de una manera directa, va a contribuir, por un lado, a que se produzca una respuesta disminuida de tipo TH1 y eso va a disminuir la capacidad de respuesta antiviral. Pero es que a la vez la atenuación de la respuesta TH1 va a favorecer la respuesta de tipo TH17, tal y como estamos viendo en el esquema. Y esto va a estar muy en relación con el incremento de respuesta autoinmunitaria que nos podemos encontrar en los síndromes parainfecciosos asociados, como podría ser el síndrome de Guillain-Barré. El papel del estrés es de especial relevancia y debe ser destacado porque tiene la capacidad de alterar la función inmune a través de la afectación del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Formas de estrés diversas, desde el miedo o la soledad, la depresión, el duelo, muy en particular la muerte del cónyuge en personas mayores y otras situaciones de estrés, van a representar una manera muy importante de alterar la respuesta inmunitaria y se van a sumar al efecto que la alteración del sistema nervioso vegetativo, de este sistema autonómico, va a contribuir a través del efecto de la alteración de la homeostasis a la gravedad que puede representar esta enfermedad en la persona que ya está infectada, pero también a la facilidad con que una persona puede verse infectada por el virus. Y aquí tenemos en este cuadro, que es muy complejo, pero que se entiende perfectamente desde el momento en el que incorporamos el papel del sistema nervioso simpático y parasimpático, aquí en este caso a través de un papel inhibitorio, el papel que produce el cortisol en relación con este eje hipotálamo hipofisario adrenal y cómo diferentes moléculas que están en relación con todos ellos van a ir contribuyendo a producir este fallo multiorgánico sobre diferentes áreas, el riñón, el corazón, a nivel metabólico, el pulmón, por supuesto, y van a constituir realmente la red desde el punto de vista fisiológico que explica la evolución, especialmente la evolución más grave en algunos pacientes. Este eje psiconeuroinmunorrespiratorio, que está compuesto por cada una de los nodos que constituyen esta red, en donde en este caso estamos resaltando muy en particular el papel que tiene el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, igual que en otras enfermedades, va a ir, por ejemplo, en el caso del cáncer. En el cáncer no solamente falla el sistema inmune, sino que, por supuesto, es imprescindible que falle también el sistema nervioso para que un tumor tenga la
capacidad de progresar. Y lo mismo ocurre en una enfermedad infecciosa viral como esta, en donde el papel que el sistema nervioso añade como un mecanismo de disregulación o de falta de regulación de la respuesta inmunitaria es clave en la evolución de la enfermedad. Por eso va a ser importante el papel que desde este eje hipotálamo hipofisario adrenal, muy en particular en aquellas personas mayores, a través del envejecimiento, va a estar en relación con una inflamación exagerada, que va a producir una gran cantidad de lesiones en diferentes órganos, pero el sistema nervioso también va a estar recibiendo el papel del estrés y diferentes alteraciones psicosomáticas que van a contribuir a la alteración de este eje. Y por otro lado, la afectación directa del sistema nervioso, ya sea la infección viral o la afectación a través de la endotelitis, y que está en relación con la anosmia, la geusia o la afectación de los núcleos del tronco encefálico, que por cierto han sido también relacionados con la afectación central respiratoria que presentan estos pacientes. Pero el sistema nervioso no solamente va a recibir este papel a nivel local, sino que factores ambientales, factores psicosociales y también factores psicológicos, el miedo, la soledad o el estrés u otras situaciones adversas, van a contribuir desde este punto a alterar todavía más este eje hipotálamo hipofisario adrenal, el papel inflamatorio de los corticoides, etcétera, etcétera. Y ello va a producir una respuesta por parte del sistema inmune que, bajo el efecto de un sistema nervioso que no lo regula o que incluso contribuye a que se produzca este síndrome de activación macrofágica con esta respuesta inflamatoria exagerada, esta coagulopatía, la linfohistiocytosis que es posible encontrar y este síndrome hiperinflamatorio, van a contribuir a formar un cuadro clínico que todavía va a estar mucho más agravado por el proceso de inmunosenescencia de este sistema inmune, que no es capaz de responder a una situación que realmente se le va de las manos. Y por si eso fuera poco, lo que vamos a encontrar son una serie de cuadros que van a estar ya de una manera previa conformando una respuesta que está en línea con esta alteración inmunitaria de factores psicosociales y de sistema nervioso alterado que es previa a la infección viral. De manera que el paciente que ya ha mostrado a través de cualquier tipo de comorbilidad, de una alteración cardiovascular, de una enfermedad metabólica, la obesidad, cuadros inflamatorios diversos, con los que ya esta alteración se había mostrado antes de la infección viral, hace que, lógicamente, toda esta ola de alteraciones vaya tomando tal volumen que llega el momento en que se hace imparable. Lógicamente, la alteración respiratoria que está intercalada con el resto de nodos dentro de esta red y la afectación respiratoria con la lesión de las células alveolares y su alteración inflamatoria, pero no solamente la alteración inflamatoria alveolar, sino la alteración endotelial vascular respiratoria, va a ir desarrollando las diferentes fases que constituyen el cuadro desarrollado de COVID-19, y así lo hemos recogido dentro de este enfoque psiconeuroinmunoendocrinológico al que podríamos añadir el sistema respiratorio dentro de este cuadro viral. Para concluir, y solamente unas pinceladas sobre cuáles son medidas de apoyo, de prevención o de tratamiento que de una manera importante debemos tener presentes en esta situación clínica. Y
quisiera destacar la importancia que tiene el proporcionar instrucciones adecuadas y de educación poblacional sobre el efecto que tiene esta situación de estrés como una manera de propiciar una alteración inmunitaria y una alteración de toda esta red y de todo este eje psico-neuroinmune respiratorio. Es muy importante poner medidas de apoyo que permitan que la persona esté en unas condiciones lo más adecuadas posibles, porque eso realmente va a contribuir, en primer lugar, a hacerse más resistente a la infección por el virus y, en segundo lugar, en el caso de que el virus haga su aparición, a que la respuesta por parte del huésped sea la más adecuada posible. Cambios en el estilo de vida en este sentido, ejercicio, dieta, cuidado del sueño, etcétera, en un asesoramiento adecuado y la suplementación que permite atender esos receptores ECA2 o el sueño a través de melatonina, la vitamina D3, vitamina C, omega 3 para los receptores, etcétera, etcétera, son de una importancia crucial como una manera de hacer prevención a la hora de tener el contacto con el virus. Y también lo es identificar, puesto que el cuadro ya estamos viendo, la situación pandémica se va prolongando en el tiempo, es muy importante identificar de una manera precoz a las personas que están en riesgo de sufrir estas morbilidades. La mayoría de la gente lo que está haciendo es aguantar, tratar de sobrellevar la situación como puede, sin otra ayuda que la puramente intuitiva o los recursos que cada persona es capaz de encontrar en sí mismo. Pero no todo el mundo dispone de la suficiente capacidad. Las personas, tanto en los extremos de la vida, los más jóvenes como las personas mayores y personas que ya tienen alguna alteración de salud mental en particular, personas con depresión, personas con ansiedad o con otros cuadros, son más vulnerables que el resto a través de la alteración de estos mecanismos fisiológicos y no solamente psicológicos, y deben ser reconocidas y deben disponer del suficiente apoyo social y del apoyo institucional y laboral y familiar y económico, en su caso, que requieran para atender estas situaciones. A pesar de que no es este el momento para desarrollarlo, pero el afrontamiento para superar esta angustia psicológica a nivel individual y a nivel social que va haciendo mella cada vez en más personas, también los profesionales, el personal sanitario o la sociedad en general, es de una importancia extraordinaria, porque de ello va a depender realmente el tipo de respuesta que a un nivel global y a un nivel social vamos a dar a este momento que la historia nos ha puesto por delante, y también a la posibilidad de sacar un aprendizaje y de dar lo mejor realmente en una situación de dificultad. Por eso, consejos y sugerencias destinados a brindar alivio a todas estas personas, reconocer a aquellas personas con vulnerabilidades y ayudar desde un punto de vista práctico en aquellas medidas que pueden resultar de ayuda, nutrición, suplementación, ejercicio, el sueño, etcétera. Y quisiera destacar también la importancia que tiene el incorporar hábitos nuevos o formas nuevas de actuar o de incorporar como un efecto beneficioso, entre comillas, de la situación que nos toca vivir. Y me refiero muy en particular a el aprendizaje de técnicas de respiración, de técnicas de relajación o de técnicas meditativas que tienen el efecto de ayudar a la persona
a la hora de hacer un afrontamiento lo más adecuado posible a una situación realmente difícil, pero es que además, y a través de la meditación, la capacidad que la persona va a tener de poder responder desde un punto de vista social o desde un punto de vista familiar o desde un punto de vista laboral se van a ver incrementadas y también, y para no olvidar, de una manera muy importante, todas estas técnicas meditativas van a ayudar desde un punto de vista puramente fisiológico, regulando este eje psiconeuroinmune respiratorio, que es el que de alguna manera va a estar en la base de respuesta al cuadro complejo, no solamente infeccioso viral, sino también social o desde un punto de vista todavía más ampliado de la salud, la capacidad de aprender y de responder como seres humanos completos y como sociedades enteras a una situación de este tipo. Por tanto, animamos a profesionales para que aprendan desde un punto de vista individual este tipo de técnicas y para que las hagan llegar a aquellas personas, pacientes, familiares o amigos que dependen de alguna manera de ellos, como una manera realmente significativa de contribuir a ayudar en un momento como este. Gracias por la atención y un saludo cordial para todos.